Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de nuestra institución Tecnológico Constructores. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de personal social para la parte cívica. Hoy toca un tema bastante importante, interesante, un tema muy necesario, no solamente para nuestros conocimientos, sino también porque ayudan o aportan a nuestra vida. Un tema que de cierta manera nos involucra a todos nosotros. Así no querramos o tengamos interés en este tema, debemos aprender de ello, debemos comprenderlo, porque es muy necesario y muy importante. Hoy vamos a hablar sobre los desastres naturales. ¿Qué es un desastre natural? De cierta manera, un desastre natural es los cambios bruscos que ocurren en la naturaleza. Sabemos bien que en este espacio natural habita el hombre. ¿Y qué pasa si es que hay un cambio brusco? Pues afecta a la vida del hombre, incluso la pone en peligro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el hombre debería actuar ante estos desastres? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? ¿Y cómo aporta tanto a frenar o a que se sigan dando estos tipos de eventos? Entonces, acá dentro de este tema vamos a ver dos conceptos muy importantes que ustedes tienen que diferenciar. Uno es el fenómeno natural, que se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, ¿no? En el Perú, ejemplo, existen diversos fenómenos naturales, como las lluvias torrenciales, tanto en la región andina y amazónica, los sismos, que hemos sido testigos, pues, ¿no? De estos sismos, sequías, vulcanismo, ¿no? Entre otros tipos de fenómenos naturales, como el desplazamiento también de tierra, los huaicos, ¿no? Pero también existen desastres naturales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre desastre y fenómeno? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Cuando los fenómenos naturales afectan la vida, la salud y la economía de las personas, se convierte en un desastre natural. Si es, si es que esta sequía, es decir, no hay absolutamente nada de agua, afecta a la vida, a la salud y a la economía de la persona, pues se convierte en un desastre. Si explosiona un volcán y este volcán pues afecta a la vida, a la salud y a la economía de la persona, se convierte en un desastre. Los desastres también pueden ser ocasionados por la acción del hombre. Ojo con eso. Un fenómeno natural es lo que se produce en la naturaleza. Es natural. Tiene que suceder porque es parte de la naturaleza. Sin embargo, un desastre natural puede también ser provocado por la acción del hombre, como por ejemplo el derrame de minerales, en este caso hemos visto muchas veces derrames de petróleo, la explosión de artefactos pirotécnicos en las mineras, explosionan muchas veces la dinamita para sacar los minerales, los incendios o el hecho de arrojar basura, ¿no? Y esta basura va a parar en el mar. Cuando la basura para en el mar, pues de cierta manera afecta a los peces, ¿no? Y también pone en peligro, ¿qué cosa? Nuestra salud y nuestra economía. Y hasta nuestra propia vida, ¿no? Porque si es que los peces desaparecen de los mares tan contaminados, pues ya no tendríamos que alimentarnos, ¿no? Hay que tomar en cuenta en eso. Un fenómeno es lo que ocurre de manera natural porque tiene que ocurrir en la naturaleza y un desastre puede ser ocasionado por el hombre, ¿no? Pero también cuando este fenómeno natural afecta a la vida, a la salud y a la economía de las personas, se convierte en un desastre. El fenómeno y el desastre son eventos no frecuentes, no ocurre pues así cada día, ¿no? Y en muchos casos ocurren de manera sorpresiva. Y eso bien lo sabemos, ¿no? Mayormente los temblores, ¿no? Los temblores, los sismos ocurren pues
de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, no se sabe, ¿no? No son frecuentes y ocurren de manera sorpresiva, no avisan, ¿no? Hay tipos de desastres. ¿Cuáles son ellos? Tenemos las sequías, que son causadas por la falta de lluvia. Cuando la sequía es muy fuerte, origina y causa problemas en los suelos. Los campos de cultivo se secan, se arruinan las cosechas enteras, los pastos desaparecen y el ganado muere de sed y de hambre. Es muy fuerte las consecuencias de la sequía. Ahora, si no hay cultivo, si los cultivos se secan, ¿qué pasaría? ¿Cómo afecta a nosotros? Bueno, no tendríamos alimentos, ¿verdad? Porque la mayoría de alimentos se producen de la tierra, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las inundaciones. La inundación es lo contrario a la sequía. Pues ¿qué pasa? En verano crece mucho el caudal de los ríos debido al incremento de las lluvias. Cuando este caudal se desborda, se dice que hay una inundación, pues las inundaciones destruyen las viviendas, las carreteras, los cultivos. También es muy peligroso. También tenemos al vulcanismo. Esto se produce cuando un volcán entra en actividad, es decir, empieza a explosionar. En algunos casos, la lava emitida por el volcán puede llegar a centros poblados causando muchos daños a la población. Los volcanes mayormente se encuentran en el sur andino, en el Perú, pues en Moquegua, en Tacna, en esa parte, en Arequipa, pues no tenemos el Misti, ¿no? En esa parte mayormente están los volcanes y en estos lugares justamente ocurren pequeños temblorcitos porque el volcán pues está cerca a estas ciudades, ¿no? También tenemos pues a los desplazamientos, seguro ustedes, o deslizamientos, ustedes han visto esto, ¿no? En la carretera central, cuando caen los huaicos, ¿no? Normalmente ocurre esto. ¿Qué es el deslizamiento? Pues es el movimiento de tierra, rocas y agua desde una zona alta hacia una más baja. Se produce por las fuertes lluvias. En nuestro país, ejemplo, la forma más común es el huaico o lluvia, que es una violenta avalancha con gran cantidad de barro y piedras que destruye todo lo que está a su paso. También tenemos al bastante conocido que son los sismos. Son movimientos bruscos en la corteza terrestre. Los sismos poco intensos son los temblores. Los más fuertes son los terremotos, pues los terremotos pueden causar daños materiales como vidas humanas. Acá hay una cuestión bastante importante. Cuando un sismo se produce en el mar, se forman olas inmensas que son muy destructoras cuando llegan a las costas. Este desastre es conocido como tsunami o maremoto. Y por último, pues tenemos los desastres por obra del hombre. ¿Cuáles son esos desastres? Pues la contaminación ambiental es la destrucción que el hombre provoca en el ambiente al contaminar el aire, el agua y el suelo. Y también tenemos otro desastre bastante importante, que es la deforestación, pues ocurre cuando el hombre sin ningún tipo de control corta los árboles de un bosque para aprovechar su madera. Estos dos, claro que hay otros tipos de desastres por obra del hombre, pero estos dos son los más importantes y que de cierta manera pues nosotros estamos activamente participando, ¿no? Como el hecho de la contaminación ambiental, ¿no? Bueno, ¿cómo actuar ante estos desastres? ¿Qué hacer pues ante estos desastres? ¿No? Seguro ustedes dirán, pues defensa civil es tarea de todos, ¿no? Pues sí es cierto, ¿no? Para ello debemos prepararnos ante un desastre, pues los fenómenos naturales nunca van a dejar de presentarse. Ya hemos mencionado que pues, no son frecuentes y tampoco nos avisan, ¿no? Si no se presentan de manera sorpresiva. Por ello, debemos saber qué hacer cada vez que se manifiestan situaciones de peligro y así poder ayudar a los demás. Defensa Civil es un organismo estatal encargado de crear y organizar programas de prevención de desastres y de auxilios en caso de emergencia. Es bastante conocido, incluso en las aulas se crean pues brigadas
de defensa civil, con el fin justamente de prepararse ante un desastre. ¿Qué debemos hacer antes del desastre? Organizar brigadas de evacuación y primeros auxilios, señalar las zonas seguras, hacer un botiquín de primeros auxilios y preparar cartillas de información. Acá puede ir pues los nombres de todas las personas que estamos en un solo lugar, en un aula ejemplo, o en casa, que no falte nadie, ¿no? Quizás también poner en la cartilla si que alguien sufre de alguna enfermedad, ¿no? Si tiene algún medicamento. O sea, esas cosas importantes pueden ir en esta cartilla, ¿no? También tenemos qué hacer durante el desastre. Pues los miembros de la brigada guían a las personas. Estas brigadas que han sido organizadas anteriormente guían a las personas. Deben seguir las instrucciones de estas brigadas. Deben abandonar el lugar en orden. También mantener la calma en todo momento y si alguien cae, ayudarlo rápidamente. Es lo que debemos de hacer. Y después del desastre, pues los miembros de la brigada de los primeros auxilios deben socorrer a las personas heridas, ¿no? Si están capacitados, apoyar a la atención de los heridos y rescate, pues también se evalúan los daños para iniciar la reconstrucción y se toman medidas de prevención ante un futuro desastre. Es una información bastante importante e interesante, ¿no? Y ustedes bien saben, pues, ¿no? Que no podemos despedirnos sin hacer una actividad, ¿verdad? Acá en la primera pregunta dice, en el Perú existen diversos fenómenos naturales, como por ejemplo, ahí pones 2, 3 ejemplos de ello. En la 2 dice, coloca dentro del paréntesis si son desastres naturales o desastres ocasionados por el hombre. A ver, ejemplo, la inundación es provocado por el hombre o es un desastre natural. El huaico, la contaminación, el terremoto, el maremoto, la deforestación, ¿no? Hay desastres provocados pues por la misma naturaleza y hay desastres ocasionados por el hombre, ¿no? Y la 3 nos dice, une con una línea según corresponda. Desastre, contaminación y fenómeno por un lado y por el otro lado tenemos terremoto, basura e incendio. Entonces, eso vamos a completar pues y eso sería todo nuestra sesión por hoy. Espero que les haya gustado y también les ayude bastante, no solamente a sus conocimientos nuevos, sino también a su vida en particular. Nos encontraremos en una próxima sesión. Hasta pronto.